El Centro Cultural Municipal José Lavía presenta el ciclo Intendentes de la Democracia, periodo 1983-2019. Hoy, la historia de la exintendenta Mirta Berbeque de Canta. Soy Mirta Berbeque de Canta, profesora de Matemática, Física y Cosmografía, egresada de la Universidad de Cuyo, especialista en didáctica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de San Luis, docente de las escuelas secundarias y con una vida dedicada a la educación desde diferentes puestos de trabajo, la docencia, ministra de Industria, ministra de Educación mucho tiempo y finalmente intendente de la ciudad de San Luis. Estoy casada con Jorge Canta, tengo 5 hijos y uno de corazón y bueno, siempre pensando en nuestra ciudad, en nuestra gente y en la manera de lograr un mejor vivir. Mi abuelo nació en Francia, más allá de que de origen belga. Cuando llega, se establecen en Carmes de Patagones, en Buenos Aires, al sur, y trabajan en la instalación del ferrocarril que iba a Bariloche. Entonces, tenía una compañía de transporte, mi abuelo, que en aquellas épocas no era con combustible, sino que era tracción a sangre, o sea, carros, carretas. Sí, sí, sí. Y en ese transporte trasladaban los rieles, los durmientes, pueblo por pueblo, toda la línea sur de Río Negro. Claro. O sea, salía de Carmen de Patagones, San Antonio Este, Viedma, Balcheta, seguía Jacobás y Maquinchao, llegaba a Bariloche. Entonces, la trochita angosta. Y la trocha, todo de trocha angosta, porque bueno, una zona que cuando hace frío, 20 grados bajo cero, es común. Mi abuelo se trasladaba con su familia en cada pueblo que iban fundando, porque ahí no solo ponían la vía, sino que fundaban el pueblo. En cada pueblo que iban fundando nacía un hijo, hasta que llegan a Maquinchao, fundan Maquinchao, cumplió 100 años hace unos 3, 4 años que yo tuve la suerte de ir y asistir a ese encuentro. Como ya llevaban 11 niños, dijo, bueno, nos quedamos acá. Y ahí se establecieron con la familia y fundaron la panadería del pueblo, que aún hoy existe y que cualquier argentino que haya pasado por Río Negro pasó también por la panadería. Panadería francesa se llamaba. Ajá. Sí, de los Berbeque. Mi papá rionegrino, descendiente de belgas. Yo era muy niña, viajaba con mi madre a Buenos Aires. Entonces, mi madre puntana, maestra en Río Negro, venía a visitar a su familia hasta que nuevamente volvió con su marido desde allá. Eran ferrocarriles ingleses y entonces se tomaba, entre otras cosas, la sopa de harina de arvejas, con crutón o pancitos fritos. Bueno, era uno de los platos clásicos del tren. Me imagino a mi madre en el andén con una pequeña maleta preguntando para dónde voy. Porque mi madre se recibe de maestra con esa vocación de servicio que tenían los maestros de aquella época, no le importó a dónde. Pueblo que amo y que guarda mis mejores recuerdos, pero que es el desierto puro en la meseta patagónica. Trabajó, conoció a mi padre allá, vivieron allá un tiempo y después decidieron venir a San Luis porque la posibilidad de crecer ellos también era mejor acá y bueno, ya habíamos nacido mi hermano Jorge y yo y pretendían que estudiáramos. ¿Ustedes? Éramos 3 hermanos, pero mi hermano Mario
10 años menor que yo, entonces ya estábamos establecidos acá. Por la gestión uno ha valorado otras cosas, ¿no? Como el corredor que unía la nueva estación con la Plaza Pringles y por lo tanto marcaba el desarrollo de esta zona, porque si miramos Avenida La Finur tenemos los corralones, los antiguos corralones o los almacenes generales que se llamaban, y la conexión de esta estación con la Plaza Pringles, que era el nudo de la ciudad. La primera estación que, según dicen los que han investigado un poco, que en 1882 llega el ferrocarril a San Luis. Pero esta estación es mucho más nueva. Se inauguró el 15 de marzo de 1907, este edificio. Cuando lo abren allá por el 1882, se llamaba Ferrocarril Andino. Después se llamó Ferrocarril del Gran Oeste Argentino. Después se llamó Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Y después se llamó Ferrocarril Nacional General San Martín. Y después Línea General San Martín. Y cuando tanto vos como yo, que lo vimos en su último tiempo, se llama el Cuyano. El Cuyano que pasaba a las 20:50 todos los días a Buenos Aires. Estaba muy abandonado porque, bueno, son edificios que tenían sus años, necesitaban atención especial. Estaba hecho con muy buenos materiales, creo que eso hizo que aún se mantenga en pie. Todos los herrajes, digamos, de la construcción de las galerías y de los pilares de las galerías, que eran 11 y siguen siendo 11 hoy, eso era chatarra traída de Inglaterra, porque los ingleses lo usaron, pero para hacer absolutamente todas las estaciones. Algunas con más estilo como esta, que según dicen los entendidos, neoclásica, ¿no? Neoclásico francés. Que tiene un toque local, que es la piedra laja blanca de la galería, que fue traída desde el volcán, que si no me equivoco es la única cantera de laja blanca. El jefe de estación en esta casa vivía acá, por supuesto separado las oficinas públicas de la estación, pero el jefe de estación vivía acá y yo concurría a esa casa porque la hija, Rosita, mi compañera en la universidad, vivía con sus padres y venía a estudiar. Era una casona como la de antes, que seguramente, no me acuerdo, pero debe haber tenido su hogar a leña como todos los compartimentos de esta casa. Amplias habitaciones, techos muy altos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. 1994, la onda privatizadora. Esta hermosa casa, para que no se cayera, había que por lo menos prestarla, entre comillas. Se habló de comodato después. Tuve que convencer a los últimos funcionarios de Ferrocarriles Argentinos y al nuevo concesionario que de alguna manera nunca usó ni la casa ni las vías. ¿Cuáles eran las intenciones posteriores? No lo sé. Por lo menos poder cuidarlo. Yo creo que un país desarrollado, cualquier país desarrollado del mundo, tiene ferrocarril. No tenerlo es la marca del atraso.
Fui muchas veces, hablé con mucha gente, nunca me trataron mal, pero no fue fácil, porque claro, estaba concesionado el ferrocarril. Entonces yo estaba pidiendo algo que ya el Estado se había desprendido. Pero no sé, debo saber pedir, porque finalmente logramos que nos dieran en comodato con fines culturales. Se nos venía el cumpleaños para el 25 de agosto, así que bueno, lavamos la cara por fuera, la pusimos en valor, porque conjuntamente con eso se construye la fuente en la rotonda aquí en la punta de la avenida Ilia, un añito más y yo terminé mi gestión, por lo tanto no pudimos cumplir con todos los objetivos, pero bueno, para eso está la continuidad en las gestiones de cuando los fines son nobles, ¿no? Digo, han pasado 23 años para verla de vuelta en uso cultural. Me gusta, la vi interesante porque cuando nosotros la recibimos, las maderas estaban, hay mucha madera, ¿no? Y estaban flojas, crujían, parecía un castillo abandonado y para hacer cuentos de terror. En la revista de la municipalidad que nosotros hacíamos mes a mes con fines culturales y justamente para generar la conciencia en la población del amor a la ciudad, leía que estaban los equipos, el telégrafo Morse, que lo pude ver por ahí, que era, bueno, la manera telegráfica de comunicarse y cómo recibía el mensaje el jefe de la estación de que el tren ya venía por Donovan, ¿no? Y después la báscula, que la veo afuera, que pesaba hasta 600 kilos. Me duele no ver la campana, que era de bronce, pero bueno, costaba mucha plata. Las carretillas, yo no sé si están las carretillas. Carretones de dos ruedas, ¿no? Que eran en las que llevaban las encomiendas. Bueno, y si nosotros en aquellas épocas salíamos, acá en la calle que da al ingreso estaban los antiguos Mateos. Taxis pocos, Mateos muchos. El que llegaba de viaje tenía que tomar un Mateo. A mí me parece muy interesante que se la preserve, que se la use, que se la destine con fines culturales, no solo para que los viejos como yo nos acordemos de la historia pasada, sino para que los jóvenes y valoricen el crecimiento de nuestro país, con sus retrocesos y sus avances. La columna la tenían en el Tiro Federal del viejo reloj. En una revista hay una nota donde dice que el Tiro Federal nos devuelve la columna para poner el reloj de nuevo, que nosotros era el objetivo, pero bueno, en 4 años no se hace todo. Así que cuando yo vi que pusieron el reloj de nuevo, me alegré y mucho. Más allá de todo lo que había que hacer como obras y servicios públicos, nosotros enfocamos mucho la actividad también en lo deportivo, en lo recreativo, en lo cultural y con participación barrial, comisiones vecinales de los barrios. Entonces se nos ocurrió editar esta revista que estamos viendo aquí, que salía mes a mes, con el objetivo de generar en la comunidad ese estado de fiesta hacia los 400 años. Entonces, convocábamos a la gente grande para que desempolvara sus archivos y nos ofreciera algunas cuestiones que tenían que ver con
el rescate de la historia de San Luis, a los niños para que escribieran la historia de su barrio, por supuesto, los historiadores, etcétera, etcétera, que nos permitiera generar el clima no solo festivo de fiesta, de baile, sino de fiesta del alma, de fiesta del corazón. También sabíamos que el pueblo de San Luis había sufrido a lo largo de la historia argentina el empobrecimiento, no solo económico, sino humano, porque nuestros hombres se fueron con San Martín a lograr la independencia americana, latinoamericana. Se quedaron las mujeres solas y costó mucho volver a reproducir, digamos, la familia. Entonces hay un tiempo muy grande donde se despobló y hubo que volver a poblar, pero también en ese espíritu de entrega, no solo de los granaderos, también de los maestros puntanos, que se formaban, estudiaban y se formaban acá, y se iban convocados por el espíritu grande de alfabetizar a nuestra gente. Entonces, ese desarraigo que sufrió permanentemente la población, más allá de que era una ciudad más vieja dentro de las primeras, o sea, provincia fundadora o ciudad fundadora de nuestra república. Pero eran más de 70 barrios existentes en la ciudad de San Luis, que nadie sabía ni que existían, ni que estaban, porque siempre hubo como una separata entre las 4 avenidas y los barrios periféricos. No lo digo con desprecio, pero se notaba la diferencia. Se nota hasta en los votos. Si usted ve cómo vota la gente dentro de las 4 avenidas, no es como vota la gente afuera, en los barrios. No a cambio de nada, sino a cambio de identidad. Entonces nosotros no solo ayudábamos a que el comedor infantil del barrio anduviera, sino que esos chicos participaran en las competencias deportivas que generábamos, que la gente que vivía en ese barrio pudiera cantar, tocar un instrumento, así llamábamos embajadas barriales. Nos instalábamos en el barrio y decía, bueno, todo el que sepa hacer algo, que pase al escenario, que no tenga miedo y que diga, acá estoy yo, puedo hacer esto. Si se mantiene vivo no lo sé, pero que se logró, y hemos descubierto gente muy valiosa que colaboraba con su comunidad para lograr servicios, para que los niños fueran a la escuela, para que los niños estudiaran, para que los niños no abandonaran en la escuela, bueno, y otras cuestiones. Yo creo que sí, que se logró un espíritu de cuerpo muy importante a tal punto que el 25 de agosto, más allá de los actos formales, vino el presidente, el doctor Menem, vino el canciller Di Tella, vino los jerarcas más importantes de la Iglesia Católica, nos acompañaron con mucho fervor nuestros vecinos de otras provincias, y más allá de la formalidad del acto, del Te Deum, la participación del pueblo fue increíble, porque desfilaron los barrios, cada uno con su identificatoria, las comunidades extranjeras, judíos, árabes, españoles, multirreligión, origen, ¿no? Los españoles, los deportistas, todo el pueblo se sintió convocado, y fíjate que ese gran desfile que nos esperaban salió de la catedral hacia Casa de Gobierno y nos esperaban las 100 guitarras mercedinas como homenaje a nuestro pueblo ahí en la zona de Plaza Independencia. ¿Quiénes encabezaban el desfile? El profesor Fourcade
como historiador nuestro, con sus orientaciones, pero historiador. La doctora, yo le digo Pichona, Pichona Rivarola, que Rivarola es su esposo, pero así conocida en este pueblo, como uno de los médicos pediatras de la ciudad, y una descendiente de Ranqueles, Yanquetruz. Tuvimos la suerte, porque nos habíamos investigado que en la zona de Jarilla, Alto Pencoso, ahí ha tenido un asentamiento importante. Y esta señora, que era muy viejita ya, pero con mucho cariño, se sintió valorada y participó también del desfile, como la sangre local, originaria. En esta convocatoria de piensen qué quieren, qué les parece, qué tienen para ofrecer, los panaderos dijeron: nosotros queremos hacer la torta. La torta más grande para, siempre pensando en el libro Guinness, pero seguramente que alguien hizo una torta más grande que nosotros, pero no me importó eso. Queremos hacer la torta, cada panadero hizo su parte y se decoró y se instaló sobre calle San Martín, donde estaba la legislatura antes, ¿no? 100 metros de torta, donde funcionó el primer cabildo, y ahí hay alguna placa, o había una placa de vidrio que recordaba eso. Y participaron los chicos de las escuelas para soplar las velas, y después para el reparto, porque no era una torta de yeso, se comía y estaba muy buena. Con el doctor Capitanelli hicimos un estudio muy importante y nos dijo, o me dijo: Mirta, la ciudad que crezca para el sureste, porque es la zona más conveniente, y evitemos el piedemonte. Si nos gusta, bueno, tomemos las medidas que correspondan. O sea, no dijo no, tómense las medidas que correspondan. En mi época de gobierno hubo cólera en el país. Había que tomar medidas antes que cloaca y agua, que eran obras públicas, pero con toda esta gente limpiábamos tanque por tanque, casa por casa, que están los documentos fotográficos que demuestran que era un grupo humano que se unía en bien de la salud. Hicimos la planta nueva, que tenía un sistema de aireadores moderno que hacía que el agua se oxigenara, y con filtros, no sé, bueno, toda la tecnología de la época. Con la mala suerte de que algunos residuos no debían ir ahí sin ser tratados, y fueron ahí sin ser tratados. Entonces impermeabilizaron las paredes y se rompieron los aireadores y nadie los arregló, y etcétera, y ustedes pasaban por ahí, se ponían un broche en la nariz, pero no era la planta la culpable, era que no se había cuidado. Bueno, creo que hoy hay una planta nueva, que espero que la cuiden, porque si no va a tener el mismo final. La quiero más humana, la quiero más contemplativa, la quiero más importante desde la cultura y la educación. El resto es utilería, un edificio más alto que el otro, pero me importa la parte humana del ser humano. El Centro Cultural Municipal José La Vía presentó el ciclo Intendentes de la Democracia, periodo 1983-2019.